La U en línea presenta Cartas sobre la Mesa, contenido crítico y objetivo, con las voces que necesitas escuchar sobre temas relevantes de la coyuntura nacional e internacional. Desde este momento ya eres parte de Cartas sobre la Mesa. Bienvenidos. Amigos de Cartas sobre la Mesa, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de análisis y diálogo social político. Como cada jueves estamos acá ya abordando temas que son pues de su interés. Esta noche nos acompaña un panel importante. El tema que abordaremos el día de hoy es el estado de emergencia en el Ecuador, la situación de los altos índices delincuenciales que tenemos, muertes violentas por doquier, y por supuesto el tema de la crisis carcelaria que no es aislado a lo que ocurre fuera de las cárceles. Entonces vamos a conocer a el panel de esta noche, pero antes quiero recordarles que pueden seguir esta transmisión a través de nuestras plataformas de integración social. Ahí las tenemos en pantalla. Nos encuentran como @LaU en línea en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Pueden también seguirnos este programa y toda la programación de la U en línea en www.lauenlinea.net. Si tienen dudas, comentarios o sugerencias, también pueden comentarnos acá abajito en el Facebook. Pueden hacer preguntas a nuestros invitados. Ahora sí vamos a conocer a nuestros panelistas de la noche. Si me ayudan, por favor, con los perfiles en pantalla de nuestros panelistas. Ahí tenemos ya el primero. Él es Juan Jiménez. Juan Jiménez es abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de Derecho Constitucional. Es concejal principal urbano del Cantón Durán y profesor titular de la Universidad de Ecotec y de la Universidad de Guayaquil. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche de diálogo. Bienvenido a Cartas sobre la Mesa, su casa. El micrófono, por favor, lo tiene apagado. No se me ponga nervioso. Gracias. No, lo que pasa es que estas nuevas modalidades, la virtualidad, estamos acostumbrándonos, pero bueno, muy emocionado, muy contento. Gracias por la invitación para formar parte pues, de este importante panel. Veo que hay figuras muy emblemáticas aquí del país y me siento pues, congratulado de formar parte pues, de este panel, como yo lo he referido. Muchísimas gracias por su tiempo. Claro que sí, la opinión de cada uno de nuestros invitados enriquece sin duda esta mesa de diálogo. Mesa virtual, pero mesa al fin, pues, ¿no? Vamos a conocer a nuestro siguiente invitado de la noche. Ahí tenemos ya el perfil en pantalla. Ella es Gabriela Rosas. Gabriela es analista politóloga, licenciada en Ciencias de Relaciones Internacionales, tiene una especialidad en resolución de conflictos y mediación social, especialista en consultoría política y gestión de gobierno, máster en Gobierno y Políticas Públicas y actualmente está estudiando Derechos también. Gabriela, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación a todos a quienes nos escuchan. Esperamos sea esta mesa de diálogo trascendental, especialmente por la crisis que en este momento atravesamos en seguridad y la crisis carcelaria, que tiene mucho que ver con este tema de la seguridad ciudadana que está afuera, en las calles. Entonces, te agradezco por crear estos espacios, por darnos la oportunidad también de estar aquí. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a conocer a nuestro tercer invitado, pero no menos importante. Tenemos su perfil en pantalla, por favor, ¿me ayudan? Ahí está ya. Él es Pedro Freile. Pedro es analista político, abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas, empresario y miembro del Consejo Directivo de Solca, y fue candidato a la presidencia de la mano del movimiento político Amigo. A Pedro lo encontrábamos hasta hace un minutito trabajando, tuvimos que sacarlo de su lugar de trabajo ahí. Pedro, buenas noches, muchísimas gracias por su tiempo. Buenas noches Gabriela, Juan, un verdadero gusto compartir con ustedes este panel, un gusto estar en la U en línea para poder hablar de estos temas que hoy son tan importantes con las cartas sobre la mesa. Inicio de hecho simplemente dejando un saludo a quienes son deudos y víctimas de la violencia en nuestro país. Muchísimas gracias, Pedro.
Vamos a empezar esta mesa de diálogo invitando a nuestros panelistas a que puedan observar un video de contexto que ha realizado uno de nuestros reporteros, él es Andrés, y Andrés nos pone justamente la situación de los hechos actuales, nos muestra cifras, y bueno, sin más preámbulos, veamos el video. En el programa anterior se discutió sobre las diversas movilizaciones y paralizaciones que ha interrumpido el diario vivir de los ciudadanos en las últimas semanas en nuestro país. Manifestaciones que representan el descontento del pueblo con medidas o en algunas situaciones la carencia de las mismas para reglamentar el desenvolvimiento ciudadano, pero además de generar descontento, lo que genera incertidumbre, indignación y hastío es la ola de violencia con la cual la delincuencia ha sumergido al Ecuador, ahogándonos como víctimas en un sistema en el que pareciera que los malos tienen todo por ganar y los ciudadanos debemos simplemente agachar la cabeza y aceptar esta terrible verdad. Y es que sorprende la agilidad, vileza y sinvergüenza actitud con la que cometen los delincuentes sus fechorías en un perenne estado de soberbia de parte de ellos, como resultado de un estado que, ondeando la bandera de derechos humanos, pareciera inclinarse a favor del AMPA y desamparando a los ciudadanos a su merced. Lo dicho anteriormente no es una interpretación subjetiva de los ciudadanos, es una realidad que se puede contrastar con las cifras oficiales, y es que de acuerdo a las cifras presentadas por la Fiscalía General del Estado en un reporte mensual, y con último corte el 8 de octubre del presente año, las cifras por sí mismo asustan, cifras basadas en todas las denuncias realizadas en esta institución. En el mismo reporte se puede extraer como muestra que el robo a personas en el mes de septiembre, pero del año pasado, fue de 14.243 personas robadas, mientras que el mismo acto delictivo, pero en el mes de septiembre de este año, fue de 18.221 personas robadas, lo que representa una variación del 27.9%. También se presenta que el horario con mayor tendencia al robo fue en la tarde con un 34%, mientras que existe un empate entre el porcentaje del robo en la mañana y en la noche, oscilando entre el 27 y 28% en cada uno de ellos. En la misma categoría de como lo es el robo a personas, presenta que la modalidad con mayor porcentaje fue la del robo por asalto con un 83.9%, seguido por robo en la modalidad de arranche con un 8.1%. El robo de carros el año pasado en el mismo lapso fue de 3.121 automóviles sustraídos, mientras que este año se elevó a 4.838 carros robados, esto es una variación del 55%. A nivel provincial, Guayas registra la mayor cantidad de estos actos delictivos cometidos dentro de este territorio. En el caso de robo a personas, Guayas registra un 40.4%, seguido por Pichincha con un 23.3%. Asimismo, el robo de carros en Guayas cuenta con un 45.3%, seguido por Pichincha con un 24.9%. Y es que Guayas, además de registrar estas cifras alarmantes, para colmo, fue la locación donde ocurrieron los hechos macabros y dantescos, que ojalá solo hubiesen pertenecido al género de ficción de series o películas, pero tristemente pertenecieron al plano de la realidad, como fueron los hechos suscitados en el recinto penitenciario del Litoral. Un enfrentamiento entre bandas rivales del Centro de Privación de Libertad número 1 en Guayaquil dejó al menos 118 muertos y decenas de heridos. Lo ocurrido llevó a que el presidente Lasso declarara el estado de excepción nacional en todo el sistema carcelario. Se declara el estado de emergencia en el sistema carcelario a fin de movilizar todos los recursos humanos, económicos, necesarios para restablecer el orden. Se trata de la peor masacre carcelaria de la historia del país. Solamente en el último motín del 12 de noviembre de 2021 fueron alrededor de 68 los reos asesinados por otros reos de diferentes bandas delictivas, para quienes no existió muro, pared o pabellón diferente que los pueda alejar de sus víctimas. Víctimas que durante horas escuchaban cómo poco a poco la muerte se les acercaba en manos de estos sujetos, carentes de todo rastro de moral, ética o humanidad, y desencadenaron una violencia como nunca hemos atestiguado en nuestro país. La solución para reparar esta situación es difícil de gestarse, pero generalizando, basados en lo presentado por instituciones del Estado como lo es la policía, fiscalía entre otros, asimismo como por lo investigado por la prensa, se puede resumir 4 puntos claves que derivaron en esta crisis carcelaria. La lucha de poder entre bandas delincuenciales presentes en la penitenciaría. A esto se suma como grupos criminales ecuatorianos trabajan como subcontratistas de organizaciones criminales extranjeras, principalmente por cárteles mexicanos. La corrupción es otro punto clave en esta situación. En las cárceles ecuatorianas opera un sistema de corrupción fundado en una relación personalista entre funcionarios e internos. En julio de este año, Fausto Cobo, entonces director del SNAI, la institución que rige todas las cárceles del Ecuador, advertía que la crisis en las prisiones del Estado es efecto de la influencia e infiltración del narcotráfico en todas las instancias del Estado. Una de las formas de la corrupción en las cárceles ecuatorianas se da a través del contrabando de mercancías. Y finalmente,
el hacinamiento, mismo que sigue dificultando la adecuada gestión de las cárceles ecuatorianas. En mayo de 2019, cuando el gobierno decretó el primer estado de excepción, el número de reos sumaba 41.836, un hacinamiento del 42%. Los aproximadamente 38.000 presos en el sistema actual suponen un hacinamiento del 33% según las cifras del SNAI. Y las cárceles de Cuenca, Guayaquil y Latacunga concentran el 70% de todos esos reos. Una situación ciertamente difícil, misma que generará un profundo análisis para los panelistas de Cartas sobre la Mesa. Hoy actuamos, hoy hacemos sentir la autoridad de nuestras leyes e instituciones. Yo mismo asumiré la coordinación nacional de las fuerzas del orden. He ordenado un masivo operativo conjunto entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con más de 1.000 efectivos que han asumido el absoluto control del sistema penitenciario en Guayaquil. Las fuerzas del Estado estarán presentes de manera indefinida en dicho centro carcelario. Reportó para ustedes Andrés Joaquín Álava. Ahí teníamos entonces el video de Andrés Álava, justamente que nos pone en contexto la situación de la crisis en Ecuador, que parte de un punto importante que es la crisis carcelaria. Vamos a empezar entonces en esta primera ronda a abordar el tema de la crisis carcelaria. Se podrán dar cuenta las personas que nos siguen a través de nuestras plataformas que los panelistas son ambos o los tres tienen conocimientos en materia de derechos, en materia de mediación, en materia de conflictos. Porque entramos a un escenario que justamente es el conflicto en un escenario que no lo habíamos visto en el país en mucho tiempo o en muchos años. Como decía Andrés, algunas parecían escenas sacadas de una película de ficción, el horror mayor que podamos ver o el terror mayor que podamos ver en películas de ficción. Entonces vamos a empezar a hablar justamente de la crisis carcelaria. Y quiero empezar haciéndole la primera pregunta a Juan Jiménez, que un poco, según veíamos su perfil, es experto en materia penal. Juan, el tema de la crisis carcelaria en el país, que si bien es cierto se ha agudizado, no es un tema nuevo. Es un tema en el que cada gobierno ha tenido su propia problemática, cada uno lo ha enfrentado de una forma diferente, pero en estos últimos meses hemos llegado a situaciones realmente atroces. En su opinión, como jurista en materia penal, ¿qué considera llevado a este nivel esta situación de la crisis carcelaria? ¿Por qué ocurre justo ahora? Yoconda, en diciembre del 2019 tuve la oportunidad de llevar a mis estudiantes de Derecho Penal a estos centros penitenciarios, ¿verdad? Y comentaba con ellos ya después, ¿no?, que me parecía súper increíble de que esa visita académica que nosotros hicimos en aquella época, hace 2 años, se haya convertido en el peor escenario, tal como lo dice el reportaje, ¿no?, sacado de una película de terror, el masacrador de Texas y todos estos temas que nos causan más de un pavor. Y yo les referí a mis estudiantes de Derecho Penal en diciembre del 2019 que yo tuve la oportunidad en el 2004 de conocer cómo era el sistema de rehabilitación social en el país. No quiero entrar en consideraciones políticas porque estamos tratando este tema desde un punto de vista académico, jurídico, ¿verdad? Pero sí se experimentó un cambio en el sistema de rehabilitación social del 2004 a el 2019, cuando yo referí sobre la visita in situ que mencioné, ¿no? Y se experimentaron cambios, ¿no? Quizás por la coyuntura económica que vivió el país, ¿no?, por el tema del boom petrolero y la bonanza petrolera que hubo, ¿no?, y lo que experimentó dicho gobierno en su época, ¿no?, hizo de que se mejorara el sistema de rehabilitación social en el país. Pude verificar y constatar en sitio de que sí se estaba tratando a la persona privada de libertad, otorgándole
determinados beneficios que incluso están contemplados en el Código Orgánico Integral Penal y cuya finalidad y propósito es siempre rehabilitar a la persona pues, que haya quebrantado la norma y que mediante un debido proceso penal haya obtenido una sentencia condenatoria o en su defecto pues, que esté con una medida cautelar, que lo vamos a conversar más adelante, que es una de las causas también del hacinamiento carcelario. Pero ya concretando su inquietud, mi estimada Yoconda, considero pues, que hay varios factores que se convierten, ¿no?, en un detonante del auge de la criminalidad actual en el país. Porque no podemos decir que solamente es Guayas, no podemos decir que solamente es Manabí, ¿no? Es a nivel nacional, ¿no? Y es un tema que hasta cierto punto me satisface que el presidente Lazo considere como un tema de prioridad dentro de los tantos temas de preocupación que hay en nuestra sociedad, que la seguridad ciudadana sea una prioridad para el presidente, porque es lo que realmente amerita, porque esto no es que se está saliendo de las manos, esto ya se salió de las manos. La intervención de Juan Jiménez, su primer punto de vista sobre justamente el tema de la situación carcelaria en el país. Él ha citado un punto importante, que es el tema del hacinamiento, justamente. Y valiéndome de esto, quisiera plantear la pregunta a Pedro José Freile, porque justamente él también es abogado. Y una situación que se ha vuelto costumbre en nuestro país, o moda tal vez en nuestro país, es creer que todo delito merece prisión y toda persona merece ir a parar a la cárcel. Entonces, alguien robó algo y ya va a parar a la cárcel. Alguien asesinó algo y también va a la misma cárcel. Alguien extorsionó y va a la misma cárcel. Y así sucesivamente vamos enviando a muchísimas personas. Y algo que se combate mucho justamente hoy por hoy es el tema de las medidas cautelares. Juan José, en su opinión, como experto, ¿no?, del tema y en su experiencia también a lo largo de su ejercicio profesional, ¿por qué en nuestro país o en nuestra legislación o en nuestra judicatura tiene mucho recelo de otorgar medidas cautelares y pretende a todo el mundo simplemente enviarlos a la cárcel en muchos casos por delitos que tal vez no ameritan estar en una misma celda que un asesino en serie, por ejemplo? Cuando primero quiero que sea una precisión que valga en el orden. Yo no soy un experto en temas penales, de hecho no he llevado a cabo mi práctica profesional. Yo empecé muy joven en la universidad a los 16 años y tuve la oportunidad de entrar a trabajar en consultorios jurídicos gratuitos casi de inmediato. Y de hecho, la razón por la cual he evitado a toda costa a lo largo de mi profesión interactuar con el sistema de justicia es porque muy joven tuve la posibilidad de ir a conocer a los presos en el consultorio jurídico gratuito de la Pontificia Universidad Católica en la calle Ambato. Y eso creo que marcó mi vida de una manera determinante respecto de lo que yo en mi entendimiento en ese instante como guagua todavía tenía respecto de lo que podía ser la abogacía. Traté desde entonces de que mis esfuerzos estuvieran en prevenir las posibilidades de que la gente rompiera el sistema jurídico o de alguna manera pudiera dar con sus huesos en un sistema que solo servía a todas luces en ese entonces, en el año 1989, como una escuela de perfeccionamiento del crimen, definitivamente, como bien lo ha señalado Juan, en condiciones de infrahumanidad en ese momento. Si bien lo que vemos hoy no es perfecto, es singularmente mejor que lo que teníamos hasta finales del siglo XX. Y siento que, bueno, la lógica de nuestro propio sistema constitucional y de la mayoría de sistemas constitucionales del mundo busca que la detención de las personas, que la retención o confinamiento sea una medida de última ratio, que sea lo último necesario que hacer para poder responder como sociedad a la infracción a la ley. La razón por la cual en nuestro país con tanta facilidad caemos en el uso de este tipo de medidas que van contra la lógica en la cual se desarrolla la humanidad en el ánimo de corregir los comportamientos, de rehabilitar a las personas, es porque culturalmente somos una sociedad que no ha aprendido a confiar en sí misma. Tenemos problemas muy básicos que nacen en la educación y que se perfeccionan en la Constitución del Ecuador. Yo siento, de hecho, soy un detractor del sistema constitucional del Ecuador porque considero que es de los pocos en el mundo que garantizan y
protegen la posibilidad de la corrupción, cuando entre los artículos 313 y 319 remiten todos los asuntos de importancia estratégica del Estado exclusivamente y por excepción al sector privado, dejando en manos de los políticos a cargo del Estado temporalmente la definición de quiénes se hacen cargo de estas cosas importantes que llamamos estratégicas. Esto hace de una u otra manera que nuestro sistema sea poco confiable y que de hecho el sistema de educación no pueda enseñarnos de una u otra manera la manera en la que podemos confiar en nosotros mismos. La transparencia entre nosotros es una medida alternativa, una solución, yo digo, un camino desagradable hacia la ética, en el cual tenemos que aprender a hacer las cosas a la vista de todos para llegar a comprender que en algún momento hacer las cosas bien es más conveniente para todos, más cómodo y más fructífero. Pero estamos lejos de eso todavía. El proceso está más bien en la formación de las personas y en el sistema educativo, y definitivamente nuestros propios jueces, nuestro propio sistema de justicia se ve dentro de esas limitaciones de nuestra propia formación, del contenido de nuestra cultura, abocado de la manera más simple a desconfiar de la posibilidad de que las personas purguen o sean observadas dentro del mismo procesamiento de sus responsabilidades, por ejemplo en un proceso penal, sin la necesidad de ser sometidos a cautiverio, para decir expresamente en lo que consiste el encierro o las medidas cautelares. Teníamos ahí la opinión de Pedro José Freire. Vamos a darle la palabra ahora a Gabriela Rosas, hablando justamente de este tema. Cuando me refería a la experticia en tema, me refería a temas de derecho, y sin duda Pedro José nos ha demostrado que, aunque no ha ejercido en derecho penal específicamente, su conocimiento y bagaje sobre el tema de la legislación y de por qué cualquier persona quiere ser enviada o pretende ser enviada a la cárcel, muchas veces, no sé, deberíamos revisar tal vez las cifras con Andrés para una próxima entrega, cuántas personas evasoras de impuestos hay detenidas en la penitenciaría, o sea, delitos que tal vez, no digo que no debieran ser castigados, pero debieran tenerse ciertas consideraciones y criterios a la hora de ser enviados a la cárcel. Como dice el debido proceso, y como lo mencionaba Juan hace un rato, unas veces que han sido sentenciados ya por un delito que ha sido probado y cuya pena está pues tipificada. La pregunta para Gabriela. Gabriela, en cambio, tiene su experticia en materia de mediación. Y a mí me llama, Gabriela, la atención de la decisión del gobierno de anunciar conversación, diálogo o emprender un proceso de paz dentro de la penitenciaría. Mi pregunta a Gabriela es, en su opinión, ¿se puede llevar una mediación con los presos? O sea, el gobierno, en su calidad de representante del Ejecutivo al frente de un país, puede conducir un proceso de mediación con quienes lideran las cárceles y, según investigaciones periodísticas, también lideran el delito fuera de ellas? Bueno, gracias, Yoconda, por la pregunta. Primero, yo quisiera referirme a un tema de seguridad, ¿no? Entendiendo a esta seguridad como derecho y como también responsabilidad del Estado, en donde se deben involucrar fuerzas de seguridad, pero también al sistema judicial y al aparato estatal, que complementa un adecuado accionar para precisamente proteger y garantizar, ofrecer esas garantías individuales, de hecho, ¿sí? Los derechos de todas las personas, la gobernabilidad, la democracia, la aplicación de justicia. Precisamente partiendo desde esa idea de seguridad ciudadana, entendemos que la existencia de una buena gestión institucional que estructure una efectiva política de seguridad ciudadana, lo cual implica al menos 3 elementos clave. Una, que de hecho es la voluntad política. 2, que es generar procesos con continuidad, que esto hace bastante falta en nuestro país. Generalmente estamos cambiando con muchísima facilidad de gestión, con mucha facilidad de autoridades, y esto claramente no permite también guardar una memoria institucional y que los mecanismos sean eficaces. Y construir una buena gobernanza, ¿no? Que permita la participación ordenada, coordinada de diferentes actores y que son relevantes para tratar este tema. Con respecto a la pregunta anterior que se había realizado a los panelistas, siempre el legislador tiene que legislar de acuerdo a un principio en materia penal. Y es que siempre la materia penal va a quedar en última ratio. Se deben ver otros mecanismos, otras formas, ¿sí?
Y por otro lado, ahora sí respondiendo a la pregunta que se ha hecho, en efecto los estados tienen el deber jurídico de adoptar medidas que garanticen derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad de las personas bajo su custodia, ¿no? De hecho, creo que en el 2021 ha sido el año más violento en la historia de las cárceles del Ecuador, precisamente debido a estas sucesivas riñas que se han dado entre las bandas criminales y que las autoridades no han podido frenar pese a la militarización, por ejemplo, de estos centros de privación de libertad e incluso de la declaración del estado de excepción. Y es porque tenemos al menos 3 condicionantes o 4 condicionantes que debemos comprenderlas precisamente para entender por qué el gobierno entonces ha propuesto estos mecanismos de paz, estos mecanismos de negociación, por así decirlo. Primero, como decía en el video, es porque evidentemente dentro de estos centros de privación de libertad hay una lucha por el poder. En los centros carcelarios ecuatorianos operan bandas delictivas y cada una de ellas busca ganarse el poder en las cárceles. Y esto está además ligado con el narcotráfico. Y este es un tema además que va mucho más allá del asunto penitenciario. Ya se convierte en una amenaza hacia el Estado ecuatoriano. Y precisamente cuando yo saludé, había dicho que bueno que hagan este espacio, que podamos tener un debate acerca de este tema, porque lo que está pasando en las cárceles también se traslada a las calles y se convierte en un eminente problema de seguridad ciudadana, siendo en este momento al menos, la principal preocupación, el principal problema de todos los ecuatorianos, ¿sí? Frente a esta crisis del sistema penitenciario en Ecuador, ya se habían realizado algunos estudios. Flaxo, por ejemplo, había realizado un estudio en el 2006. Este no es un problema reciente. No obedece únicamente al gobierno de Lenín Moreno o al actual gobierno, sino que por el contrario es un problema estructural y que ha venido dándose durante décadas. En las cárceles ecuatorianas siempre ha operado un sistema de corrupción que ha estado precisamente fundado en la relación personalista de funcionarios e internos. No podemos desconocer esta pugna de poderes que siempre se ha dado dentro del sistema penitenciario en nuestro país. Y por otro lado está el hacinamiento. Precisamente tiene que ver con esto de que en nuestra legislación, lastimosamente, el tema penal no es que ha quedado en última ratio, sino que por el contrario se ha pretendido penalizar. Y por ende, exactamente, y por ende, la capacidad carcelaria también ha superado sus máximos, ¿no? Tal es así que nosotros tenemos un hacinamiento de alrededor del 40 y el 45%, que es bastante alto y por esto se han pronunciado también organismos internacionales, ¿sí? Al respecto y nos han dado algunas de las recomendaciones para poder frenar lo que está ocurriendo, ¿no? O prevenir los brotes de violencia dentro de las penitenciarías. Es así que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado al respecto. Entonces, dentro de este marco, de hecho, el gobierno, pienso que para impedir el accionar de estas organizaciones delictivas, ha emprendido también en uno de los mecanismos el buscar métodos de diálogo, de negociación con estas personas que buscando el poder, por supuesto, se ve obligado el Estado a garantizar de alguna forma el no más violencia en las cárceles y buscar estos mecanismos que realmente creo que no funcionarían en lo personal, como tampoco está funcionando la comunicación del gobierno respecto a la crisis carcelaria. Uno de los temas en los que he sido crítica es precisamente que en medio de una de las crisis más importantes que ha tenido este gobierno, que es la crisis carcelaria, y en este último fin de semana que se suscitó uno de los peores hechos, no se pronunció comunicacionalmente, sino que por el contrario lo dejó hasta el día lunes, y en el pronunciamiento del día lunes, recién el presidente había dicho que él se responsabiliza de la crisis carcelaria, cometiendo un grave error en comunicación política, porque el costo político que traerá esto más adelante será muy grande.
Sin duda, Gabriela, el tema de la comunicación política del gobierno y sin duda la muy mala comunicación o poca que están emitiendo es otro tema de cartas sobre la mesa. Gabriela ha citado algo súper importante y es que el problema de las cárceles se ha trasladado a las calles. Es momento de hacer una primera pausa. El tiempo se nos ha ido súper rápido, pero antes de irme quisiera hacerle una pregunta a Juan Jiménez, muy cortita, por favor, Juan, la puntualización. Tendemos a creer, y digo tendemos, la sociedad, la ciudadanía, que una persona cuando es sentenciada por un delito que ha cometido, pierde sus derechos. ¿Cuáles son los derechos que pierde y cuáles son los derechos que no pierde aún estando en la cárcel? Tal vez usted tiene el dato, nos lo pueda puntualizar. El micrófono, por favor. Bueno, principalmente el derecho a la libertad. ¿Sí? La persona privada de libertad, como su nombre mismo lo indica, se priva de ese derecho que normalmente el ecuatoriano o el extranjero que reside en el territorio ecuatoriano goza, ¿no? Recordemos que la presunción de inocencia en el Ecuador es un principio que está consagrado en la Constitución y en el Código Orgánico Integral Penal. Y dicho principio se rompe o existe la ruptura cuando existe una sentencia condenatoria ejecutoriada, cosa que en el país no ocurre. Aquí medios abren una investigación o aperturan una instrucción fiscal, inmediatamente la pobre persona ya es totalmente pues mancillado, su prestigio, su honor, ¿no? Y resulta que, le voy a citar un pequeño ejemplo, mi estimada Yocota. Alguien que es investigado o le aperturaron una instrucción por acoso sexual, por violación, aún no sabemos si efectivamente, ¿no?, la persona cometió la violación y resulta que esa persona es privada de la libertad. Y dentro de estos centros de privación de libertad, resulta que esta persona, ya usted se puede imaginar el peor escenario que puede padecer esta persona. Entonces, ese es uno de los males también en nuestro país, ¿no? El tema de la influencia de los medios de comunicación, de forma positiva, sí, pero de forma negativa también, porque realiza, ¿no?, un prejuzgamiento a una persona que aún no se le ha comprobado que ha sido responsable del cometimiento de una infracción penal y aún no se ha roto, ¿no?, el principio de la presunción de inocencia de la que comenté hace un momento. Muchísimas gracias, Juan. Estamos finalizando el primer bloque. Nos vamos a una pausa comercial con justamente esta puntualización que nos hace Juan, y es que las personas condenadas por un delito no pierden su derecho a la vida y el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar este derecho. Regresamos después de la pausa con más información. Estamos abordando ahora mismo con nuestros invitados el tema de Ecuador en estado de emergencia. Hemos revisado en este primer bloque lo que es el tema de la situación en las cárceles y el proceso de mediación que ha iniciado el gobierno nacional, y en el segundo bloque vamos a continuar hablando de cómo este problema que empieza en las cárceles termina en las calles de nuestro país. Ya regresamos. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Troy Alvarado y estoy aquí para invitarlos a la nueva temporada del Café de la Ciencia Express. En esta segunda temporada habrá nuevos segmentos como el Café con la Gente, en el que abordaremos las principales problemáticas de la comunidad desde el punto de vista académico y científico. No se pierdan esta segunda temporada todos los miércoles, ahora a las 21 horas. Síganos por Facebook Live y por todas las redes sociales como La U en Línea, #FaxO323. Ya saben, este miércoles 21 horas por Facebook Live. Saludos. Soy Mayra Bravo y quiero invitarte a compartir un espacio de entrevistas con las personalidades más relevantes de la comunidad UG a través de nuestro programa Tertulias. Te espero cada lunes a las 17 horas en nuestra transmisión en vivo desde Facebook a través de la UL. Faxo Transmite. Hola, quiero invitarte a seguir En Línea con la U en su nueva temporada. Esta vez preparamos para ti contenido renovado cada 15 días. Así podrás conocer lo más importante de tus segmentos de salud y tecnología. Pero sobre todo, te mantenemos informados de lo que ocurre en tu comunidad universitaria. Y recuerda, te esperamos En Línea con la U todos los viernes, cada 15 días a las 14 horas, a través de la U en Línea.
Faxo transmite. Hola, soy Samuel Guillén y en esta nueva temporada vamos a encontrar más aventura, más destinos, más cultura, más gente de nuestro lindo y bello Ecuador. Hola, soy Lisbeth Sabando y en esta nueva temporada de Turismo de Mente tendremos muchas leyendas, mitos y tradiciones de nuestro querido Ecuador. ¿En dónde? En Turismo de Mente. En esta nueva temporada de Turismo de Mente traeremos más reportajes, más entrevistas con expertos para conocer a este megadiverso país. ¡Te esperamos cada 15 días! Los jueves a las 17 horas. En tu programa Turismo de Mente. En la U en línea. Faxo transmite. Primer Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad. Te invitamos al primer Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad post-COVID, desde la mirada académica y la comunidad, a realizarse el 8, 9 y 10 de diciembre. Participarán conferencistas nacionales e internacionales. Si quieres ser parte de este primer Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad, inscríbete en la página web que aparece aquí en pantalla. Estén atentos para más información. Organizado por el Decanato de Vinculación con la Sociedad y Bienestar Estudiantil del Vicerrectorado Académico de la Universidad de Guayaquil. En Cartas sobre la Mesa estamos abordando el tema de Ecuador en estado de emergencia con nuestros panelistas en este tema, panelistas pues de gran importancia. Estamos trasladando o nos quedamos en la pregunta que le hicimos a Gabriela sobre el tema de la mediación que ha iniciado el gobierno o ha anunciado las conversaciones o diálogos con los líderes de quienes están al frente de las bandas en conflicto en la penitenciaría. Y quisiera yo valerme de este tema para hacerle la siguiente pregunta a Pedro José Freire. En el espacio del corte, Pedro José nos decía que no conoce las estadísticas de la rehabilitación en el país. Entonces, en mi opinión, él, como abogado, como líder político, como ex candidato que aspira a llegar a la presidencia, porque me imagino que no ha de haber sido la única vez que se candidatizó, que aspira a llegar a la presidencia, me gustaría saber si considera que este proceso de mediación es viable. No es la primera vez que un gobierno trata de generar un proceso de mediación con las bandas. Recordemos que en el 2007 el gobierno de Rafael Correa ya inició un denominado proceso de paz entre los denominados Nietas y los denominados Latin King, que según cifras oficiales, y cito según cifras oficiales porque evidentemente son las cifras que manejó el mismo gobierno, hizo que los índices delincuenciales bajen notablemente, sobre todo el delito de asesinato que estaba despuntado en esa época, ¿no? Pedro José, en su opinión, ¿se puede comparar ese proceso de paz del 2007 con este proceso de paz que Guillermo Lasso pretende iniciar con los líderes en las penitenciarías? En realidad no. Podría parecer que se trata de un proceso muy similar y en realidad tiene diferencias sustanciales sociológicas, antropológicas y económicas entre todos los factores que detoman actualmente las posiciones en contienda. De hecho, el asunto no son solamente las bandas. Coincido en la dificultad que implica esta mediación, como bien lo ha dicho Gabriela. Sin embargo, soy un pacifista y soy un convencido de que es indispensable en todo momento mantener el diálogo. El asunto es con quién. En realidad el asunto no solo pasa por quienes están en contienda física dentro de los centros de rehabilitación, de los reclusorios. El tema pasa por entender que lo que vemos frente a nosotros es un fenómeno sistémico de corrupción que pasa por la Dirección de Aviación Civil, por las aduanas, por las agencias de regulación y control, por los permisos que se otorgan en la minería, por los permisos que se otorgan para el funcionamiento de locales, que han permeado muchas capas dentro del gobierno, en donde la intervención no va a ser suficiente, incluso pacificando las cárceles. En realidad el proceso es bastante más largo.
Directamente que el presidente ha dicho pacificación, me parece que con la dificultad que implica es necesario, hay un elemento que más bien es de comunicación política, probablemente, es la entrada en una cargadora frontal a la penitenciaría del Fausto Cobo, del coronel Cobo, que está al frente ahorita de la crisis, básicamente, y que de hecho muchos han criticado. A mí me parece que en cambio la simbología puede ser correcta, porque él no entra en una tanqueta, no entra cargando un arma, entra cargando una máquina que sirve para reordenar las cosas, para reconstruir las cosas, busca un ánimo de composición dentro de una imagen de orden. Es tal vez un primer elemento mínimo que debería traernos a la tranquilidad, obviamente, sobre los resultados. En el tiempo en el que vivimos, la imagen y el discurso no son suficientes si no tenemos un resultado efectivo. Y lo que creo que el gobierno debería hacer inmediatamente es dedicarse a seleccionar y segregar fuera del rebaño, para usar un término que permita visualizar el tema, a los que tienen capacidad de articulación, los que tienen capacidad de mando, tiene que aislarles mientras logra la pacificación en el territorio. Lograr hacerlo con ellos en una negociación en el mismo sitio es como tratar de mediar entre talibanes y kurdos en la mitad del tiroteo. Es algo que probablemente solo genere más sangría. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo aislar a los líderes o cabecillas de las bandas dentro de un espacio que controlan las mismas bandas? ¿O a dónde los enviamos? Es que en Ecuador no tenemos fortalezas. La Roca que la tenemos aquí en Guayaquil está al ladito de la penitenciaría. Tenemos destacamentos militares. De hecho, parte del plan de gobierno que yo auspicié en las elecciones anteriores observaba la necesidad de formar una quinta fuerza de tarea en la costa del Ecuador, utilizando los terrenos del Aromo y las instalaciones físicas que estaban pensadas para ser campamento de las instalaciones de la refinería, para darle un espacio físico a una fuerza de tarea que pueda al mismo tiempo funcionar como facilidad temporal para este tipo de propósitos y al mismo tiempo articular fuera del contexto de las fuerzas regulares una fuerza de tarea justamente en contra del crimen organizado. Entonces, las instalaciones físicas hay. Además, estamos hablando de individuos que están perfectamente localizados desde el punto de vista de la inteligencia policial. La seguridad sabe quiénes son, sabe dónde están, y la extracción, de hecho, es materia de operativos logísticos que las Fuerzas Armadas saben exactamente cómo hacer. Perfecto. Y ahí entramos justamente a otro punto distintivo. Pedro José Freire nos acaba de dar el paso a la siguiente pregunta. Es el tema de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas saben lo que deben hacer, pero nuestra Constitución dice que sus funciones son otras. Ellos no tienen, según la Corte Constitucional, competencia para ejercer la fuerza dentro de un espacio cerrado que es de control, en este caso, de la policía o de la seguridad interna, ¿verdad? Entonces, Juan Jiménez, la pregunta va para ustedes en materia penal, ¿no? Siempre en derecho penal entra en conflicto, suele entrar en conflicto el tema constitucionalista respecto de aquello que pretende hacer el Ejecutivo por el bien de la mayoría o por el bien común versus lo que la competencia del ejercicio público le permite. Y ahí entramos a otra disyuntiva que es este concepto tan común, manoseado y muy popular en los medios de cuando los gobiernos quieren meter la mano a la justicia. ¿Cómo manejamos esto entonces? ¿O cómo el Ejecutivo, el presidente al que elegimos, puede poner fin a un tema que no es del todo ejecutivo, sino también entra el sistema de justicia que según nuestra Constitución es independiente, autónomo y realmente es también el que debe velar porque las personas sentenciadas, obviamente de la mano con las autoridades de control, como la policía, cumplan con su pena y su rehabilitación, que es lo que debería darse. ¿Cómo retomar el camino? Es la pregunta. Bueno, Montesquieu no se equivocó. Él hablaba del principio de separación de poderes, ¿no? En donde la función ejecutiva tiene que dedicarse, pues, no a la cosa pública, a administrar el país correctamente, donde el legislativo tiene que proponer las leyes para que vayan articulando con el plan de gobierno, ¿no? En este caso, pues, que ejecute el presidente de la República, y el Poder Judicial, que, tal como lo citó Pedro hace un momento, ¿no? Vivimos una crisis también del sistema de administración de justicia en nuestro país. ¿Cómo articular aquello? Pienso que la solución desde
el ámbito de las ciencias penales sería política criminal. Todos los juristas que yo me he permitido ver en redes sociales, en Twitter, coinciden o coincidimos en lo mismo, ¿no? Articular una correcta política criminal. Vemos que definamos un poquito el concepto para que las personas que nos están siguiendo podamos asimilar correctamente a qué exactamente se refiere con esto de política criminal. Política criminal es la estrategia que va a desarrollar un gobierno recién electo para poder disminuir los índices de criminalidad en una sociedad. Digo disminuir y tengo que ser honesto y no ser tan utópico, porque decir erradicar es bien difícil. No se puede erradicar el delito, ¿no? Disminuir los índices de criminalidad. Ya habló Pedro del tema de la educación. Hay que fortalecer nuestro sistema educativo, ¿no? En el tema laboral, oportunidad, fuentes de trabajo, de la que tanto habló en su momento el candidato Lasso, hoy presidente, ¿no? Y una crisis también pospandémica que yo creo que enfocarnos en ese tema nos va a tomar más del tiempo que tenemos en estos momentos para debatir la crisis penitenciaria, pues la crisis económica también es otro de los factores detonantes sobre todos estos problemas que se están dando en la sociedad. Pero finalmente, a lo que me quiero referir con política criminal es articular todos estos temas y todos los escenarios de lo que he hecho referencia a mi estimada Yoconda, ¿no? No solamente ver a la persona privada de libertad o ver al delincuente como ese ser o ese elemento negativo de la sociedad, ¿no? Existen preceptos constitucionales que hablan sobre la reinserción de la persona que ha quebrantado la norma jurídica penal, ¿no? Otorgándole todos los espacios dentro de estos centros penitenciarios, pero vemos que pasa totalmente lo contrario, ¿no? En lugar de ser un centro de rehabilitación social, son centros de capacitación y entrenamiento criminal, ¿no? Que vemos que es un secreto a voces, es una verdad que todo el mundo lo sabe, ¿no? Tenemos influencia de organizaciones criminales extranjeras. Hay carteles mexicanos de droga. Hay que poner el dedo en la llaga también, ¿no? Entonces, eso ya es un tema estructural, es un problema estructural que no es fácil. Por eso es que personalmente a mí me da mucho enojo cuando oportunistas políticas aparecen a decir de que hay conmoción social por el producto de la falta de política estatal del presidente Lasso. Yo no soy lacista, por si acaso, ¿no? Pero el César lo que es el César. Esto es un problema ya que viene de otros gobiernos, ¿no? Tampoco vamos a justificar, ¿no? Pienso yo que hay que redireccionar el tema de política de seguridad ciudadana en nuestro país, y yo creo que esto pasa también por cambiar el timonel ahí en el tema del Ministerio de Gobierno. Bueno, son cuestiones ya de pronto un comentario más quizás político, me estoy saliendo de lo jurídico, pero esa es mi posición frente pues a la inquietud que usted presenta. Gracias, Juan Jiménez. Vamos a darle la palabra a Gabriela Rosa. Con ella estábamos hablando hace un rato del tema de la mediación, ¿no? Y ella decía que el proceso, la decisión propia del gobierno de emprender este proceso ya es un avance. Y la pregunta era, Gabriela, en un proceso de mediación, o tal vez usted nos explica cómo funciona a nivel ejecutivo, ¿no? Porque yo entiendo como un ciudadano común, si entra un proceso de mediación con alguien, entra en un proceso de negociación. Y en una negociación hay que ceder un poco, hablar un poco y entender las necesidades de cada una de las partes. Pero el gobierno ha anunciado un proceso de paz sin ceder nada. ¿Cómo es posible entrar a un proceso de negociación con estas condiciones? Cuando de entrada le estamos diciendo a la persona con la que vamos a negociar, hablemos, pero no voy a darte lo que me pides. ¿Cuáles son los otros caminos? Bueno, como de hecho lo había mencionado cuando se hizo esa pregunta, no considero pertinente el hecho de tener una mediación. Concuerdo mucho con Pedro José en está bien el diálogo, pero hay que saber con quién. La actual situación de inseguridad y la escalada de violencia como tal tiene detonantes. Estos detonantes son el narcotráfico, el incremento de la pobreza, el manejo social de la pandemia, el confinamiento, la ausencia de política pública, por ejemplo, con carácter transversal, de género, de cultura de paz, de diversidades, entre otras. No se puede desconocer
que precisamente son esos temas estructurales los que condicionarían un posible acercamiento en el donde además hay que tomar en cuenta, como en toda mediación, como en toda negociación, quiénes son los actores. Y aquí debemos estar claros que los actores son varios y además son mafias. Los choneros, los lagartos, los tiguerones, los lobos, los nietas de los chone killers, tantas otras mafias que existen dentro del sistema penitenciario. Y lo cierto es que también están vinculados con fuerzas externas. Por ejemplo, se ha señalado que hay algunos cárteles mexicanos en esto. Entonces, la localización de estos cárteles en nuestro país y que están plenamente identificados y que además obedecen a otras bandas, por ejemplo, colombianas, definitivamente condicionan la capacidad que tenga el Estado para poder impedir el accionar de estas organizaciones delictivas. Sin embargo, creo que el gobierno debería optar más bien por crear protocolos para prevenir estos amotinamientos, incrementar el personal de seguridad y vigilancia y no poner como pretexto la austeridad, investigar de oficio, de forma seria e imparcial y, por supuesto, también tener una reparación a las víctimas, para las familias de las víctimas, crear estas medidas y garantizar el acceso a la información a las familias también. Creo que estos y otros mecanismos que sean además tomados con toda la rigurosidad del caso permitirían de alguna forma en el mediano y largo plazo tomar medidas adecuadas y que sean políticas de Estado, porque lastimosamente también nos hemos visto enfrascados siempre a tomar políticas de gobierno. Parches, además, que lo único que hacen es salvar un problema o enfrentar un problema sobre la marcha, pero más no corregir los errores de fondo y forma y que estos sean y se mantengan en el mediano y largo plazo. Usted ha comentado que es importante el diálogo, pero hay que saber con quién se dialoga. En su opinión, Gabriela, y con esto doy paso a unas preguntas que hay en redes sociales. En su opinión, ¿con quién debe entonces dialogar el gobierno para empezar a buscar una solución de esta crisis? La solución está en el Estado, en las instituciones del Estado e incluso algunos actores privados que puedan precisamente mejorar esa gestión institucional que estructure una efectiva política de seguridad ciudadana. Y como lo había dicho antes, esto definitivamente trae a colación 3 temas importantísimos, que es voluntad política, y con esto la conformación de un equipo técnico, absolutamente técnico sobre la materia. Mire cómo en este tema de crisis carcelaria la posición de la ministra no la conocemos, es bastante confusa creo que para todos. En segunda instancia, el que se generen procesos con continuidad. Si es que tenemos una autoridad y después, y me voy a ir a lo que pasó con el gobierno. Apenas ingresa el gobierno, vimos cómo hubo una ausencia de un representante del gobierno en el SNAI. Al inicio hubo esta ausencia. Se ratificó la autoridad del gobierno anterior. Poco después se pone a otra autoridad y ocurren crisis y se la remueve. Esto definitivamente no permite que se generen procesos con continuidad, con objetivos y metas claras para alcanzar. Simplemente estamos poniendo una persona, una autoridad para que cree algunos mecanismos parche y de esta forma no se puede medir efectivamente si cumple o no, o si tiene algún alcance en esas metas. Y por otro lado, construir una buena gobernanza. Cuando nos referimos a esta gobernanza, una buena gobernanza, nos referimos a una participación que sea ordenada, coordinada, con diferentes actores que sean relevantes y que conozcan de la materia. Expertos en seguridad, actores privados que puedan colaborar en este sentido y que permitan a la postre evaluar los resultados de políticas y programas en el que se diseñen intervenciones mejor focalizadas y más efectivas.
Muchísimas gracias a Gabriela Rojas sobre ese tema. Vamos a darle paso a unas preguntitas acá que tenemos en nuestras plataformas. Excelente tema, dice, tan necesario para analizar la situación del país, dice Romeri. Erika dice, muy buen programa, tengo una pregunta. ¿Cuál es el fin del estado de excepción y de emergencia en el país y dentro de las cárceles si la delincuencia y violencia sigue aumentando en ambos ambientes? Vamos a trasladarle esta pregunta entonces a Juan Jiménez, que tiene el micrófono abierto. Juan. Sí. Bueno, hemos experimentado estados de excepción con el expresidente Moreno. Creo que ya vamos por el cuarto o quinto estado de excepción. Ya estamos de moda de los estados de excepción. Nos percatamos que definitivamente esta no es la solución. Como citó Gabriela, hay un problema estructural, ¿no? Hablaba Pedro también de la intervención del Estado para solucionar estos inconvenientes que definitivamente ¿no? Nos aquejan a todos los ciudadanos. Pienso que más allá del estado de excepción, ¿no? Si el gobierno, como dice la Constitución, no controla el sistema de rehabilitación social en el país, muy difícilmente va a controlar lo que pasa afuera en las calles, ¿no? Ahí está la pregunta, la respuesta. Gracias, Juan. Para Erika, vamos a otra pregunta de Kevin Osmar. Kevin dice, buenas noches. ¿Cómo se puede confiar en un sistema judicial justo para el país si cada gobierno lo emplea de acuerdo a sus intereses políticos? Vamos a trasladar esta pregunta a Pedro José. Ya sabía que se le iba a trasladar a él porque desactivó su micrófono. Para poder contestar eso, quería hacerles una referencia, considerando que es un foro universitario, sobre algo que estaba en el discurso del presidente que mencionó Gabriela, y es el principio de que el presidente ha dicho que es posible hacer, negociar sin ceder. En realidad es una fórmula de negociación que proviene de los momentos más antiguos de la Escuela de Negociación de Harvard. Es una fórmula de negociación, de hecho provista de varios casos de estudio que impulsó uno de los primeros creadores del modelo de negociación harvardiano, que es Roger Fisher, y de hecho se llama así, cómo acceder al sí en la negociación sin ceder, getting to yes in negotiation without bargaining, sin regatear, que es interesante, es un básico 101, pero es para negociaciones comerciales, no es para negociaciones de crisis como estas. Ahí al presidente alguien le asesoró que diga la frase porque le sonó charming, carismática, pero no era apropiada realmente para este tema. Yo tengo el conflicto de que confío poco en el sistema de justicia. Como les he contado desde mi inicio en el oficio, le tengo susto, porque veo que es un sistema que no es transparente, en donde sí hay jueces, sí hay fiscales, sí hay operadores de justicia rectos, pero en realidad son temerosos. Y los más temerarios son los que gobiernan el sistema. Yo creo que tal vez es momento dentro de este proceso, y de hecho esto es un poco provocando la reacción de ustedes que más bien están en el ámbito penal, por ejemplo, Juan, de que en el Ecuador se discuta la posibilidad de tener fiscales y jueces sin rostro, porque en el proceso para pacificar esta circunstancia actual, la violencia residual que vendrá como consecuencia de este proceso y encaminarnos institucionalmente a algo que pueda ser duradero como orden, vamos a necesitar operadores de justicia protegidos, porque van a ser las próximas víctimas de esta oleada de violencia. Entonces, tal vez es el momento de considerar, no sé cómo le ven ustedes, más bien le contesto esto con una pregunta, es tal vez tiempo de pensar en operadores sin rostro. ¿Asienten que sí? Bueno, yo estoy de acuerdo. Le propongo, Pedro José, analicemos el tema a profundidad en otro programa. ¿Qué le parece? Claro que sí. Dejemos que Juan le responda, que estaba ahí con la palabra. Juan, perdón. Sí, de hecho en Argentina ya se está viendo mucho estos temas, ¿no? Los jueces sin rostro, porque todo esto va a desencadenar, Dios no quiera, ¿no? Empiecen ya a atacar a los políticos, a atacar a nosotros los políticos, ¿verdad? De ser víctimas de toda esta oleada, de todo este auge delincuencial, porque en el momento en que, como ustedes dicen, el gobierno no cede, ¿verdad? Entonces no le va a tocar otra que a estas organizaciones criminales como para decir, para que me tomen en serio, voy a empezar ya a matar jueces, fiscales, políticos, para que vea el gobierno que la cosa es seria. Entonces,
hay que tratar el tema con pinzas y en ese sentido, pues, hay muy buenas propuestas que he escuchado de la compañera panelista, no sé, se me fue Creo que tuvo algún problema de conectividad, Gabriela. Claro, porque perfecto. Gabriela, ¿no? De lo que citaba Gabriela con nuestros métodos de acuerdos pacifistas, ¿no? A los que quiere arribar el gobierno. Ya, perfecto. Vamos a seguir con las preguntitas. Acá tenemos otra pregunta de Careles. Dice, buenas noches, ¿sería factible la aplicación de la fuerza o, como dice la ciudadanía, mano dura? Juan, usted que tiene la palabra. Bueno, existe actualmente un mecanismo que es el uso progresivo de la fuerza para la Policía Nacional y para los agentes de seguridad penitenciaria. Tengo entendido que el presidente va a hacer una propuesta para que ese uso progresivo de la fuerza también pase a las Fuerzas Armadas y pueda ya ejecutar, pues, una política desde la óptica y respetando los derechos humanos. Pero volver ya de pronto a episodios oscuros que tuvo la República en su momento de crear escuadrones volantes de la muerte, yo creo que ese tema también es muy sensible, ¿no? Existe, pues, el Ecuador está adscrito a tratados y convenios internacionales donde el principio de la inviolabilidad de la vida, pues, tiene una vital importancia dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Hay que ser muy criteriosos al momento de emitir un comentario en función de que se utilice ya la fuerza en otro sentido, ¿no? Porque vamos a volver a otras épocas del derecho penal, de la venganza privada, de la ley del talión, el ojo por ojo, el diente por diente, y obviamente que son fases que ya hemos superado, ¿no? Y que nos encontramos en otro momento del derecho penal. Muchísimas gracias, Juan. Continúo leyendo algunos mensajitos. Por aquí tenemos a Francesca Latorre, creo que ha sido su estudiante. Dice que es un excelente docente, ahí están siguiéndole. Muy de acuerdo con el doctor Jiménez. Dice, buenas noches, acá tiene también el abogado Pedro Freire, dice saludos desde la Concordia. Hay una pregunta, se la traslado, abogado Freire, pero le voy a pedir que en nuestras redes le dé respuesta porque no es el tema. Dice, quería saber qué opina del evento de hoy relacionado en Quito para traer la inversión al país. Le pido que por favor ingrese a nuestras plataformas y le pueda dar respuesta a ella. Acá tenemos una última pregunta sobre ese tema. Dice Bianca Huartán, ante el país, el actual sistema carcelario reveló la débil gobernabilidad del Ejecutivo, así como de sus organismos principales en materia de seguridad y derechos humanos. ¿Cuál sería la medida o el plan que debería agilitar el gobierno para disminuir la conmoción social en base a estos hechos sangrientos si las leyes, la mediación o el diálogo no fueran suficientes? Abogado Freire, para usted. Como lo he dicho varias veces, soy un pacifista, soy un convencido de que el diálogo es el inicio y probablemente la mejor manera de solucionar las cosas. Sin embargo, los pacifistas no somos apaciguados y creemos en el uso progresivo de la fuerza, hasta donde sea necesario utilizarla. De hecho, cuando decía el general San Martín, cuando la patria está amenazada, todo está permitido, excepto dejar de protegerla. De hecho, hay que hacer todo lo que sea necesario para protegerla. Yoconda, yo voy a tener que pedirte, agradecerles, de hecho, a todos por el espacio, porque estoy unos pocos minutos detrás de la agenda. Quiero agradecerle muchísimo a Juan y a Gabriela por su participación, a Andrés por ese reportaje brillante de introducción al tema. Y sí les invito a que investiguemos las cifras de rehabilitación detrás del fenómeno carcelario también. Les agradezco. Ya vamos a hacer este tema. Muchísimas gracias a usted. Realmente estamos terminando también nuestro programa. Le damos la palabra a Juan Jiménez para que pueda despedirse también, porque estamos también contra el tiempo. Listo, gracias Yoconda nuevamente por la invitación. Muy contento y muy gustoso estar en otra entrega. A las órdenes, cuenten conmigo. Qué importante que estos temas se traten, ¿no? Desde la academia, desde la universidad, porque definitivamente, pues en el momento de que estamos, hablo como profesor ahora, ¿no? Estamos formando estudiantes, ¿no? Tiene que ser una formación integral, no solamente con la letra muerta de la ley, ¿no? O solamente ayudarlos a interpretar códigos o normas, sino también en el tema de valores, en el tema, pues, de la concientización que debe tener el ciudadano frente
a los problemas que se están suscitando en nuestra sociedad ecuatoriana, ¿no? Y muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y a las órdenes siempre, ¿no? Gracias a Juan Jiménez, gracias a Pedro José Reyes, gracias a Gabriela Rosa que nos acompañó. Esto es Cartas sobre la Mesa, soy Yoconda Lor. Damos por finalizado este diálogo de esta semana. Nos vemos el próximo día jueves a las 8 de la noche con Romero y Zúñiga. Que tenga buena noche. Gracias por haber sido parte de Cartas sobre la Mesa. Te esperamos la próxima semana para conversar, aclarar y discutir sobre temas relevantes de la coyuntura nacional e internacional. Somos la U en línea, Faxo transmite.